Bienvenidos a Acontecer Nacional, un programa de Panama Press. En el día de hoy vamos a tratar el tema que pues, ha generado una serie de opiniones, comentarios, análisis, y es el tema migratorio en Panamá. Para ello, hemos invitado a Alvalira Montúfar, presidenta de la Comisión de Migración del Colegio Nacional de Abogados. Alvalira, bienvenida. Estamos contentos de que puedas venir a contar a la sociedad un poco los aspectos relacionados con el tema migratorio. Gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Alvalira, el tema migratorio ha generado opiniones, campañas, sentimientos, negocios, impulso a la economía, movimientos en contra, pero creo que hace falta contar a la ciudadanía, bueno, cuál puede ser la realidad migratoria del país, cuál es el régimen legal, cómo funciona para que una persona que viene de otro país entre a Panamá, pueda regularizarse, obtener un estatus legal, después que entra como turista, y obviamente poder ver contigo todo lo relacionado a la propuesta que está en este momento en la Asamblea Nacional y que entiendo la Comisión de Migración también viene destacando. Entonces, no sé si podemos empezar un poquito conversando sobre cuál es la realidad migratoria. ¿Viene un extranjero? ¿De dónde vienen? ¿Qué buscan hacer? Obviamente establecerse en Panamá, pero ¿cómo lo hacen? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí, bueno, nuevamente gracias por la oportunidad. Yo creo que es muy importante hacer docencia de los temas migratorios más allá de lo que se habla en diversos foros, en redes. El decreto ley 3 de 2008 es la norma base de los temas migratorios en Panamá. La reglamentación de ese decreto ley es el decreto 320, el decreto ejecutivo 320 también de 2008. A ver, en Panamá existe la percepción de que la mayoría de los extranjeros son extranjeros irregulares. Hay que tomar como base que hay extranjeros que vienen a Panamá y establecen su residencia y trabajan en Panamá de manera legal. Como decía, la norma, que es el decreto ley, tiene que verse en macro también, porque los extranjeros que vienen a trabajar a Panamá tienen que solicitar un permiso de trabajo, que esto va acompañado con el Código de Trabajo y el artículo 17 del Código de Trabajo, reglamentado a la vez por el decreto 17 de 1999. Es decir, hay, hay normas tanto migratorias como laborales que aplican a los extranjeros que vienen a Panamá. Los que vienen a residir únicamente sin trabajar, les aplica el decreto ley de migración, y los que vienen a trabajar les aplica de igual manera el Código de Trabajo con el decreto 17. Entonces, esa es la base. De allí, el extranjero que llega a Panamá tiene que solicitar un estatus migratorio. Como bien tú mencionabas, el extranjero llega como turista y aquí tiene que registrarse en el Servicio Nacional de Migración y solicitar alguna de las categorías migratorias que establece el decreto ley. Hay categorías de no residente, de residente temporal, de residente permanente, dependiendo de lo que venga a hacer a Panamá. Entonces se solicita un estatus o una categoría específica. Los, la mayoría, realmente todos los extranjeros que llegan a Panamá tienen que entrar a Panamá para solicitar entonces una de estas categorías específicas. Entonces, realmente el proceso arranca aquí en Panamá. Entiendo entonces que todo extranjero que llega a Panamá entra como turista, pero debe contactar entonces un abogado para que le oriente sobre el proceso, ya sea que venga por medio de una empresa, venga por sus propios medios, invitado por un familiar o que simplemente llegó como un turista y decidió pues quedarse en Panamá porque le gustó lo que vio, dijo aquí hay una oportunidad de negocio, no sé, encontré algo que me gustó de Panamá y que quiero establecerme aquí. Correcto. Y no, no en todos los casos ocurre lo que acabas de decir. Y nuevamente quiero reforzar que hay extranjeros que ingresan a Panamá porque son contratados por una empresa, ingresan de manera legal o bien por una inversión en el país, y algunos de esos extranjeros son, como bien mencionas, llegan a Panamá pues como turistas
y deciden quedarse, por lo cual deben optar por una de las categorías que establece la ley para esto. Efectivamente lo deben hacer a través de abogados, según establece la norma, y solicitar un permiso de residencia con los que te acabo de mencionar, de residencia, de no residente, residente temporal o residentes permanentes. Y si van a trabajar, también deben solicitar un permiso de trabajo ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, entendiendo esta base legal, se ha hablado mucho y ahora el gobierno ha anunciado todo este tema de que de los procesos de regularización migratoria o el famoso crisol de raza. ¿Qué hay alrededor de esto? Porque entiendo que ya esto es un complemento a las normas que tú me mencionas en particular. Sí, correcto. A ver, lo que te menciono es la norma base. Lo que sí es importante mencionar que el decreto de migración, el decreto ley, ha tenido una serie de modificaciones a través de decretos ejecutivos, inclusive también resoluciones. Igualmente, la normativa de permisos de trabajo tiene un sinnúmero de modificaciones. Entonces, este tema es bastante complejo y realmente mantenerse actualizado también tiene su nivel de complejidad. Pero para ser puntuales en cuanto al tema de la regularización migratoria, bueno, esto ya lleva años haciéndose. Empezó con la administración del presidente Ricardo Martinelli. En ese momento había ferias. Ya después las ferias cesaron y lo que se modificó es como una categoría específica, ya no eran ferias. Entonces se institucionalizó, por decirlo de alguna manera. Somos de la opinión que esto fue una medida extraordinaria para regularizar una migración irregular. Sin embargo, se daba pie a incentivar de cierto modo la ilegalidad, porque uno de los requisitos para solicitar esa categoría migratoria es que el extranjero esté ilegal por al menos un año. Entonces, nosotros consideramos que la migración, debemos incentivar la migración regular. Y por otra parte, entonces, las autoridades migratorias también cumpliendo un rol de que si detectaban a una persona con un estatus que no cumplía, entonces procedían a establecer multas, sanciones y toda una serie de cosas, ¿no? Correcto, sí, todo extranjero que esté de manera irregular o indocumentada, pues obviamente puede estar sujeto a sanciones, a multas, deportación, y también las empresas que tengan trabajadores laborando sin un permiso de trabajo o sin un permiso de residencia también están sujetas a sanciones. O sea que indistintamente del perfil que existía de la persona, encontraban un camino para poder establecerse en Panamá, entendiendo que había unas condiciones muy particulares en cuanto a una migración que entraba como turista, pero que no había manera de controlarla o quizás el Estado no tenía un mecanismo efectivo de control. Entendería que pasa un poco por eso, ¿no? Correcto. Esta categoría de crisol realmente va a personas que llegan al país de turista y deciden quedarse o entraron con la intención de quedarse y no le aplica quizás una de las categorías migratorias establecidas por el decreto. Entonces muchos se abocaban a quedarse un año ilegal y después ya sabían que podían obtener, pagando cierto monto, una categoría migratoria en el país y a la vez solicitar un permiso de trabajo. ¿Y eso se extendía de pronto a sus familiares? O... Los dependientes también tenían que solicitar cada uno Claro. su trámite. No obstante, lo importante a resaltar aquí es que ese no es el tipo de migración que nosotros debemos ver como regular. Las personas deben ingresar al país y solicitar una categoría migratoria que no los incentive a quedarse por un año o por un tiempo ilegal. Simplemente deben optar por regularizar su estatus de manera inmediata. Los que vienen al país deben regularizar su estatus de manera inmediata. Aquí estamos ante la situación entonces de qué hacer con el crisol de razas o los procesos de regularización migratoria. Sabemos que actualmente hay un proyecto de ley, hoy proyecto de ley de la diputada Zulay Rodríguez que está en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, y a la vez el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad y del Servicio Nacional de Migración ha emitido un comunicado
indicando que se va a hacer una reforma integral a la ley de migración. Entonces tenemos dos temas paralelos sobre el tema migratorio. Ok, entendiendo que ya existe un documento que responde de una u otra forma a, a una idea o a una aspiración, ya sea del sector abogadil o de la sociedad, o las propias autoridades, de poder reordenar una regulación que inclusive ya cumple 11 años de existir. eh, ¿Cuál tú crees que es el camino? Es decir, ya tenemos un documento, qué hay que trabajar sobre él o cuáles son las oportunidades para que la sociedad, los extranjeros que están aquí, que también pues obviamente son parte de nuestra comunidad, y los abogados que cumplen un rol importante, en mi opinión, trascendental, porque el abogado da consejo, orienta, representa, recurre, le da certeza a un usuario de un servicio. ¿Cuál debe ser el camino o en tu opinión, qué es lo que ustedes han podido ver de estas iniciativas? Sí, bueno, nosotros consideramos que la reforma de migración tiene que ser una reforma integral. Eh, Esto no es un tema que solamente abarca el Servicio Nacional de Migración, como bien decía al principio, está el Servicio Nacional de Migración, está el Ministerio de Trabajo, está la Dirección General de Ingresos, el Seguro Social, el Tribunal Electoral. A ver, esto es un tema bastante macro, bastante complejo, por ende la reforma tiene que ser integral. Además de estas instituciones que acabo de mencionar, el gremio de abogados debe participar, nosotros como Comisión de Migración somos el foro específico para dar criterios técnicos al respecto, así que nosotros sí debemos participar de ese debate, de esa reforma integral, pero igualmente hay otros gremios, asociaciones, empresariales, de trabajadores, todos que tienen que participar del debate para que esta reforma sea lo más ajustada a lo que requiere el país. Esto siempre debe ser el enfoque país. Y yo creo que esto se logra nuevamente a través de una reforma integral. El proyecto de ley está más enfocado a eliminar el llamado crisol de razas. Por ende, no es realmente una reforma integral. Entonces, sí vemos como positivo que por lo menos con este proyecto de ley se ha iniciado el debate, ha dado pie al debate en temas migratorios. Así que por ese lado, el proyecto de ley de la diputada Rodríguez se puede considerar que ha hecho ese aporte de poner en la palestra un tema que ha venido con un cúmulo de decretos ejecutivos, resoluciones que vienen a regir y que a la vez ha incentivado de cierta manera con el crisol de razas una migración irregular. No es que el país no necesite de extranjeros, nuevamente hay todo tipo de extranjeros que llegan al país y vienen también a aportar. Debemos tener las reglas claras y ofrecer a los extranjeros y a las empresas que están en este país seguridad jurídica de que sus inversiones van a estar bien, de que tenemos un marco legal que se respeta, que no se cambia de un momento a otro. Gracias. Vamos al segundo bloque, donde me gustaría entonces conversar ya sobre estas posibles propuestas que ustedes han visto que creen que puede ser una oportunidad de mejora y profundizar un poquito más para que la ciudadanía pueda conocer entonces sobre este tema migratorio que está generando pues tantos comentarios en la sociedad.